Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de nuestro curso de matemáticas discretas. Mi nombre es Marco Benalcázar. En esta clase vamos a analizar un tema que tiene que ver con la complejidad temporal de algoritmos. Lo que vamos a ver es una nueva forma de analizar la complejidad temporal de algoritmos. En este caso, los algoritmos que vamos a ver son algoritmos no recursivos o algoritmos iterativos. De hecho, algunos de los algoritmos que vamos a revisar en esta parte corresponden a los mismos que ya hemos estudiado cuando usábamos la notación asintótica justamente para hacer este análisis. Este tema lo presentamos como otra alternativa para analizar la complejidad temporal de algoritmos, como otra alternativa diferente a la que habíamos usado anteriormente, la cual consistía en, dado un algoritmo, encontrábamos la función de complejidad temporal o espacial de ese programa y luego aplicábamos la notación asintótica o calculábamos la notación asintótica de la función de complejidad y con eso determinábamos cuál es la velocidad de crecimiento del número de operaciones básicas o cuál es la velocidad de crecimiento del uso de la memoria que tienen estos programas. Lo que vamos a hacer ahora es estudiar esta complejidad, pero desde un punto de vista empírico. Y cuando decimos desde un punto de vista empírico, lo que queremos referirnos es a mediante experimentación. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, dado un algoritmo, vamos a medir cuánto tiempo este algoritmo se tarda en ejecutar el procedimiento que implementa para resolver un problema determinado. Y aquí ustedes probablemente se preguntarán, pero ya habíamos dicho anteriormente que el tiempo no es la mejor alternativa para medir qué tan rápido o lento se ejecuta un programa para resolver un problema determinado. Sin embargo, vamos a corregir esa falla para trazar una curva en donde esta curva va a estar dada por el tiempo promedio de ejecución del algoritmo que intentamos analizar en función del tamaño del problema. Vamos a poner un ejemplo en particular para que entendamos mejor. Vamos a referirnos a este punto de esta gráfica. Este punto de esta gráfica va a estar dado en el análisis que vamos a proponer por el valor de n, que va a hacer referencia al tamaño del problema que estamos analizando. Y una vez que hemos definido el tamaño del problema, vamos a darle al algoritmo diferentes instancias del problema que este algoritmo resuelve de tamaño n sub 0, y para cada instancia vamos a medir los diferentes tiempos de ejecución, y con eso lo que haremos es medir los tiempos de ejecución y promediar esos tiempos, y eso nos dará justamente el valor de t sub 0. Suponiendo de que este es un algoritmo de ordenamiento o un algoritmo que tenga como entrada en general vectores, vamos a asumir que el algoritmo es de ordenamiento. Entonces, lo que vamos a hacer es generar vectores de diferente tamaño, donde para este ejemplo el tamaño va a ser n sub 0, ¿ok? Luego generaremos otro vector con n sub 0 números, y así sucesivamente. Generaremos varios de estos vectores compuestos por n sub 0 elementos, y cada uno de estos vectores alimentaremos al programa que estamos analizando, o los pondremos como entrada del programa que estamos analizando. Y mientras este algoritmo procesa cada uno de estos vectores, pues mediremos los tiempos correspondientes, ¿ok? Mediremos el tiempo para el arreglo 1, el tiempo para el arreglo 2, y así sucesivamente hasta el tiempo para el arreglo, vamos a llamarle en este caso n mayúsculo. Lo que haremos después para calcular T0 será sumar
Cada uno de estos tiempos y dividir, obviamente, para el número de ejemplos o el número de vectores de tamaño n sub 0 que hemos ingresado a este algoritmo, y eso nos dará este tiempo t sub 0. Luego cambiaremos el tamaño del problema a un n sub 1. Igualmente generaremos vectores si es que este algoritmo tiene como entrada vectores. Obviamente el que generamos como entrada depende de lo que haga el algoritmo. En este caso estamos asumiendo que este algoritmo toma como entrada vectores. Y para este tamaño de problema n1 generaremos, como decía, n vectores, n mayúscula vectores. Y ingresaremos cada uno de esos vectores que ahora van a tener tamaño n sub 1. Mediremos los tiempos. Una vez que tengamos todos los tiempos, promediamos, dividimos para n y con eso tendremos el tiempo t1. Y así sucesivamente. La pregunta que ustedes serán es ¿por qué hacer este procedimiento? ¿Por qué no simplemente tomar un vector, medir el tiempo y eso graficar? La razón tiene que ver por el hecho de que no nos olvidemos que cuando medimos el tiempo de ejecución de un algoritmo usando algún hardware determinado, sobre todo un computador que no es un dispositivo dedicado para que el algoritmo funcione, sino que el computador tiene que hacer otras tareas aparte de ejecutar nuestro algoritmo, pues evidentemente la carga del procesador que tiene el computador que estamos utilizando va a afectar al tiempo de ejecución. Y la carga no es un aspecto constante, o no es una variable constante, sino que la carga de un computador va cambiando conforme transcurre el tiempo. Justamente en este caso, yo les estoy mostrando el porcentaje de utilización de la CPU de mi computador, y ustedes pueden ver que esta curva que muestra justamente el porcentaje de utilización es una curva que va cambiando su forma o su porcentaje conforme transcurre el tiempo. Hay momentos donde se dan picos en la carga del procesador y hay momentos donde se dan valles. De todas maneras, esto que ustedes ven puede entenderse como una especie de curva aleatoria. En definitiva, esto lo que nos muestra es que el uso de la CPU va cambiando conforme pasa el tiempo y obviamente esto va a afectar a el tiempo que un algoritmo se tarde en ejecutar o en resolver un problema determinado. Por esa razón, en este caso, para de alguna manera compensar o reducir, más bien dicho, ese efecto de la variabilidad en la carga que tiene que soportar el procesador, nosotros generamos problemas de diferente tamaño. Hay otra razón para generar diferentes instancias de un problema dado un tamaño determinado. Hay otra razón para generar varios vectores del mismo tamaño, y eso tiene que ver con los números que van aquí. Si el algoritmo tiene como entrada un vector, ¿ok? Evidentemente, y si este es un algoritmo de ordenamiento, ahora dando ya un ejemplo específico, si este algoritmo es un algoritmo que ordena los elementos de un vector, evidentemente que la forma en la que estén dispuestos los elementos en el vector inicial va a depender de cuánto tiempo se tarde el algoritmo. ¿Ok? Entonces, el peor de los casos del algoritmo va a ser cuando tenga que remover o mover todos los elementos del vector para generar o devolver el vector ordenado. Y el mejor caso va a ser cuando ya el vector de entrada esté ordenado. Entonces, el tiempo de ejecución va a depender también de cuáles son los elementos del vector. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿cómo se generan estos vectores en el caso de algoritmos que procesan vectores? Entonces, la forma en la que nosotros vamos a generar es poniendo números aleatorios dentro de este vector. Lo que hacemos de esa manera o al generar números aleatorios es evitar el sesgo que podría haber si yo produciera esos vectores manualmente. Entonces, cuando yo genero los vectores y los pongo de manera manual,
yo voy a tener un cierto sesgo en poner unos números al inicio, otros números al final, que de alguna manera condicionen el tiempo de ejecución de este algoritmo. Pero si yo los genero de manera aleatoria, es decir, si cada uno de estos vectores tiene números aleatorios, estoy reduciendo ese sesgo y en definitiva lo que estoy evaluando es el caso promedio de ejecución de un algoritmo. Entonces, lo que nosotros hemos estudiado aquí es una forma de analizar el tiempo del caso promedio de manera empírica o de manera experimental. No sé si hasta este punto tienen alguna pregunta. Bueno, esta curva entonces se va a construir para diferentes tamaños de problema, para los cuales se generan instancias usualmente con valores aleatorios. Se somete cada instancia como entrada al algoritmo, se miden los tiempos, se calcula el tiempo promedio y de esta manera yo obtengo más puntos y después simplemente lo que hago es unir esos puntos y ver qué tendencia tiene esta curva. Por ejemplo, yo veo que esta es una curva que tiene un crecimiento lineal y por lo tanto podré decir que el algoritmo que estoy analizando aquí tiene un orden de crecimiento lineal para el caso promedio. Entonces, en este caso, sin necesidad de contar el número de operaciones básicas, hemos sido capaces o vamos a ser capaces de encontrar para el caso promedio cómo varía el tiempo de procesamiento. Decía, no sé si tienen alguna pregunta, me dicen por favor. Ok, vamos a ver este método en acción en la parte práctica. Bien, aquí nosotros vamos a analizar un programa que ya lo vimos cuando analizábamos teóricamente la complejidad de los algoritmos y este programa lo que hace es tomar como entrada un vector de números y ejecuta un procedimiento de tal manera de que nos devuelve el número máximo de ese vector de números. Es decir, esta es una función que calcula el máximo entre un conjunto de números, donde ese conjunto de números se representa mediante un vector. Aquí está implementado esa función, ¿ok? Y en definitiva, lo que queremos hacer ahora es analizar la complejidad temporal de este programa desde un punto de vista empírico, es decir, con lo que acabamos de estudiar hace un momentito. Bien, para eso nos vamos a referir a esta porción de código, ¿sí? Donde ustedes pueden ver que hay dos lazos for. Un lazo for tiene como índice k, empieza en 1 y se va hasta la longitud del vector n. N en este caso contiene diferentes números enteros entre 2 y 100. En realidad n contiene todos los números enteros que están entre 2 y 100, 2 incluido y 200, perdón, incluido. Y este vector nos define cuáles son los tamaños de problema para los cuales vamos a medir los tiempos de ejecución del programa que acabamos de analizar. Luego, ya veremos en un momentito la línea 45 que hace. Luego tenemos la línea 46, que nuevamente es un lazo for. Este lazo for tiene como índice j, empieza en 1 y termina en la variable numTimes. NumTimes es el número de instancias para un tamaño de problema determinado que vamos a generar. Es decir, el número de vectores de un tamaño determinado para los cuales, dado un vector, calculamos el máximo. ¿Ok? Y como ustedes pueden ver, dentro de este lazo for hay la variable arreglo de números. Esta variable arreglo de números contiene un vector de nk elementos, es decir, vamos tomando uno a uno los elementos del vector n y eso lo usamos como tamaño para generar un vector a través de la función rand. La función rand genera números aleatorios con distribución uniforme en el intervalo 0, 1, números de punto flotante con distribución uniforme en el intervalo 0, 1. Una vez que tenemos ese arreglo de números, lo pasamos por la función find maximum number, que es la función que queremos analizar.
Y ahí sí entra esta instrucción que está en la línea 45. En la línea 45 nosotros activamos un cronómetro. Ese cronómetro está activado y midiendo todo el tiempo de ejecución de cada una de las iteraciones de este lazo for, y se detiene justamente cuando el lazo for interno termina de ejecutarse. Entonces, en definitiva, en TK yo tengo el tiempo de ejecución de este algoritmo para procesar cada uno de los numtimes vectores de nk valores cada uno. ¿Ok? Entonces, con esto yo tengo la suma de tiempos, en definitiva, que había definido anteriormente en la explicación. ¿Ok? Si yo tengo la suma de tiempos y divido para el número de veces o el número de vectores que procesé, tengo el tiempo promedio y bueno, eso es en definitiva lo que estamos graficando acá. Después de la ejecución de los dos lazos for, lo que hago es graficar el tiempo en función del tamaño del problema, despliego las leyendas correspondientes y, en definitiva, muestro el gráfico. Vamos a ver este programa puesto en acción, a ver cómo funciona. En este caso, el número de vectores que genero para cada uno de los tamaños de problema es 1, es decir, en este caso, para cada tamaño de problema mido un tiempo nada más y eso es lo que voy a graficar. Entonces, lo que vamos a ver, obviamente, es una curva ruidosa, una curva que no tiene ninguna forma como la que ustedes ven aquí. En realidad, esta figura no corresponde a nada de lo que se esperaría de este algoritmo. Recordemos que este algoritmo, para el peor de los casos, tenía una complejidad lineal. Entonces, lo máximo que podemos esperar en este caso es una función que crezca de manera lineal. En el caso promedio, la complejidad puede ser menor que la complejidad lineal. Entonces, justamente vamos a irnos dando cuenta de cuál es el efecto que tiene el hecho de generar varios vectores de un mismo tamaño, medir los tiempos para cada uno de esos, del procesamiento de esos vectores y con eso graficar un punto de la curva. Entonces ahora, por cada tamaño del problema vamos a generar 1000 vectores aleatorios, ¿ok? Medimos los tiempos de esos 1000 vectores del procesamiento que hace el algoritmo que estamos analizando para esos 1000 vectores, ¿ok? Dividimos para 1000 esa suma de tiempos y con eso graficamos cada punto de la gráfica. Y obviamente, ahora, por lo menos esto ya parece tener una forma lineal, aunque las formas del ruido, como ustedes ven, son muy grandes. Entonces, si aumentamos el número de vectores que generamos para cada uno de los tamaños de problema, esta curva va a tender cada vez a ser una curva más suave. Bien, entonces ahora el efecto del ruido es menor. Ahora esto ya tiene, como se puede ver, una pendiente de, bueno, parecería una pendiente de 45 grados. En realidad es una línea recta, pero claro, es una línea muy ruidosa, ¿no? Entonces el efecto del ruido va a ir desapareciendo mientras más iteraciones o más repeticiones haga por cada tamaño de problema. En este caso le hemos dado 100.000, le hemos pedido que genere 100.000 instancias para cada tamaño de problema. Obviamente ustedes pueden advertir que mientras más instancias pongo, más tiempo tarda la ejecución de este programa que mide de manera empírica cuál es la complejidad del algoritmo, de este algoritmo que encuentra el valor máximo de un vector para el caso promedio. Entonces, como ustedes pueden ver, si bien en este caso este es un método que no requiere que yo cuente el número de operaciones básicas del algoritmo que estoy analizando, sin embargo es un método que requiere que yo espere un tiempo determinado, el cual puede ser muy grande si el problema o el algoritmo que estoy analizando, para ser más específico, tiene una complejidad de entrada elevada. Entonces aquí ustedes pueden ver que ahora el tamaño del ruido es menor, ¿ok? Ya puedo ver que esto se parece más a una línea que tiene una pendiente diferente cero, ¿ok? Entonces lo que aquí yo tengo que ver es qué forma tiene esta curva, si es lineal, si es cuadrática, si es log n, etc. ¿Ok? En este caso es fácil ver que es una curva lineal, ¿ok? Y la otra cosa que uno tiene que jugar o configurar en este caso es hasta qué tamaño de problema uno va a analizar.
Ok, entonces en este caso estamos haciendo en pasos de a 1, ok. Si es que es una curva lineal, yo tranquilamente podría ir en pasos de 10, ok, y cubrir un espectro de valores de n más grande. Por ejemplo, podemos poner 500 y vamos a ir, no sé, en pasos de 25, y con eso vamos a tener una mejor perspectiva de cómo está evolucionando el tiempo. Evidentemente, como he dicho, en este caso, mientras más valores, mientras más veces repita para cada tamaño del problema la ejecución, la curva va a ser más suave, o sea, se va a acercar más a la curva verdadera. ¿Ok? En este caso podríamos poner, no sé, 500,000 ejecuciones para que la línea nos quede un poco más recta. ¿Ok? Entonces, en definitiva, mientras más alto puede ser este valor, es mejor. Esa es la conclusión. Pero claro, mientras más alto es este valor, más tiempo yo tengo que esperar para que el análisis termine. Y evidentemente ahí está la complicación de este método, en el hecho de que al final yo tengo que esperar un tiempo grande, sobre todo si estoy analizando algoritmos que tienen una complejidad grande. Algoritmos, por ejemplo, de una complejidad polinómica n al cuadrado. Peor aún, si son algoritmos con complejidad exponencial, este método quizá no va a ser el más adecuado para analizar ese tipo de algoritmos. Bien, entonces ustedes pueden ver el tiempo promedio, el valor de n. Bueno, yo veo que esto es una curva que tiene un crecimiento lineal. Obviamente no es exactamente una línea recta porque al final estoy midiendo tiempos reales, ¿no? Tiempos que están afectados por la variabilidad de la carga del procesador, pero en definitiva yo veo que la tendencia de crecimiento es lineal y eso en definitiva es lo que nosotros analizamos en el análisis de complejidad de algoritmos. No sé si tienen alguna pregunta de esta parte, me dicen por favor. Ok, vamos a analizar un programa de ordenamiento. Justamente habíamos analizado en el caso anterior el algoritmo insertion sort, ok, y ahora vamos a usar el mismo programa, digamos la misma lógica, dos lazos for, uno que va iterando por cada tamaño de problema, uno que va generando un número determinado de arreglos por cada tamaño de problema. Los elementos que se ponen en cada arreglo son generados de manera aleatoria con distribución uniforme en el intervalo 0,1. Estos arreglos los doy al algoritmo que yo quiero analizar. Mido los tiempos y divido para el número de casos que para cada tamaño de problema generé y con eso grafico el tiempo. Es la misma lógica en este caso y vamos a ver cuánto tiempo se tarda en ejecutar este programa. Bueno, otra de las cosas que ustedes pueden ver es que, claro, yo necesito configurar un número de iteraciones adecuadas para que la curva no se vea tan afectada por el ruido. Y este es un proceso mediante prueba y error. Entonces, en este caso le he puesto que por cada tamaño de problema genere 1000 casos. ¿Ok? Y la otra cosa es hasta qué tamaño de problema pruebo. En realidad, mientras más grande sea esto, mejor va a ser la perspectiva que yo voy a tener para analizar la gráfica. Entonces le vamos a poner hasta 10,000. Vamos a ponerle que vaya en pasos de 100 y veamos cómo nos queda la gráfica. Evidentemente, en este caso, cuando yo configuro estos valores, obviamente, como ustedes pueden ver, dependiendo de los valores que ponga, puedo tener que esperar mucho tiempo o quizá el tiempo entre una ejecución y otra para que termine no va a ser tan grande. Aquí, digamos, tenemos que tener mucho cuidado con los valores que configuramos, ¿sí? Y sobre todo, tener en cuenta de alguna manera qué tan complejo de entrada es el algoritmo que estoy analizando. ¿Okay? En este caso, como ustedes pueden ver, ya hemos esperado algún tiempo y esto probablemente va a pasar en la práctica. ¿Ok? Entonces, esperemos un momento más para ver si nos da la respuesta para esta configuración que hemos puesto. En este caso he tenido que detener la ejecución del algoritmo puesto que para el número de veces que hemos puesto este algoritmo se tarda mucho. Entonces lo que voy a hacer es generar menos caso por cada tamaño de problema y voy a ampliar también
la distancia entre tamaños de problema que vamos a evaluar. Con esto, con suerte, alivianamos el tamaño, o más bien dicho, la carga que tiene que ejecutar este algoritmo y pronto tendremos resultados que nos permitan visualizar para el caso promedio cuál es la complejidad temporal del algoritmo Insertion Sort. Bien, acabamos de obtener este resultado, ¿ok? Y esta es la curva que nos da. Ahora, para nosotros poder saber qué forma tiene esta curva, deberíamos nosotros generar una curva modelo de tal manera de ver si esa curva modelo tiene una velocidad de crecimiento similar a la que estamos analizando. Me explico de mejor manera. Entonces, esto puede parecer un polinomio de segundo orden, o en algunos casos podría ser también el inicio de una curva exponencial. Entonces, para realmente darme cuenta cuál es la velocidad de crecimiento, yo necesitaría aquí también dibujar un polinomio de segundo orden multiplicado por una constante y ver si ese polinomio tiene la misma forma que lo que estamos viendo aquí. Eso es lo que vamos a hacer en esta parte. Bien, entonces lo que hemos hecho es al gráfico donde mostramos la curva del tiempo promedio en función del tamaño del problema, le hemos sumado una gráfica en donde en el eje horizontal graficamos n y en el eje vertical ponemos o graficamos esta función. ¿Ok? Ustedes pueden ver que la gráfica del tiempo promedio está en azul y la gráfica de esta función, que en este caso es 1 por 10 a la menos 4 por n al cuadrado, está en rojo. La curva en azul está muy por debajo de esta curva, entonces lo que tenemos que hacer en este caso es calibrar este valor, ¿ok? Para que los dos estén lo más cerca posible y veamos si realmente la curva azul tiene un crecimiento que es un polinomio de segundo orden. Entonces en este caso vamos a poner por 1 por 10 a la menos 6, vamos a repetir el cálculo y vamos a ver qué resultado obtenemos. Bien, aquí tenemos entonces nuestra curva del tiempo promedio, la que mostrábamos hace un momento, y aquí hemos graficado un polinomio de segundo orden multiplicado por una constante c. En este caso la constante es 9 por 10 a la menos 10. Y nosotros podemos darnos cuenta de que estas dos curvas crecen a la misma velocidad y eso nos permite concluir que la curva en azul tiene un crecimiento polinómico. Como estamos analizando el caso promedio, con el análisis empírico concluimos que el algoritmo Insertion Sort, que es el que estamos analizando, para el caso promedio, para el tiempo del caso promedio, tiene una complejidad de n al cuadrado. ¿Ok? Entonces, en definitiva, si nosotros queremos hacer o aplicar este procedimiento para distintos programas, pues simplemente tengo que aquí reemplazar el nombre de la función. Obviamente esto va a servirnos para programas que tienen como entrada vectores. Si el programa no tiene como entrada vectores, sino simplemente números, pues directamente yo pondré el valor de n como entrada del algoritmo. El algoritmo hará lo que deba hacer y obviamente con eso puedo graficar los tiempos. Ahora, en realidad aquí yo debería también, por ejemplo, dibujar una curva que sea una exponencial para darme cuenta de que la curva en azul en realidad tiene un crecimiento polinómico y no exponencial. Si yo dibujo una función exponencial, lo más probable es que esa curva con crecimiento exponencial va a tener, obviamente, o sus valores se van a disparar mucho más rápido que el crecimiento n al cuadrado. Y con eso puedo decir que la curva en azul tiene un crecimiento polinómico. En este caso, ya sabemos que Insertion Sort tiene un crecimiento polinómico para el peor caso y por lo tanto, pues para el caso promedio, o es igual al peor caso o es mejor en términos de velocidad del crecimiento del número de operaciones básicas que un polinomio de segundo orden. No sé si tienen alguna duda de esta parte, me dicen por favor. ¿No? ¿Está todo claro en esta parte? En este caso lo que hice es simplemente ajustar el valor de este coeficiente para que las dos curvas se peguen aún más y obviamente que quede mucho más claro el tema de que la curva empírica del tiempo promedio del algoritmo que estoy analizando tiene un crecimiento polinomio. En definitiva, como ustedes han visto, cuando nosotros usamos el análisis empírico para ver la complejidad temporal
o espacial, en este caso para analizar la complejidad temporal de un algoritmo, tengo varios aspectos que tunear, que configurar, y obviamente este es el precio que debo pagar por el hecho de que me estoy ahorrando contar el número de operaciones básicas que ejecuta un algoritmo y de esa manera pues hacer el análisis como lo habíamos visto anteriormente. ¿Ok? Aquí ustedes pueden ver que las curvas se parecen un poco más. ¿Ok? De hecho yo podría poner un valor mucho más afinado de esta constante y casi las dos curvas se van a separar, y eso no va a dejar duda que la función que estoy analizando del tiempo, o la función del tiempo promedio, la curva del tiempo promedio para ser más específico, tiene un crecimiento polinómico de segundo orden para este caso. Bien, aquí hemos obtenido la gráfica entonces para el valor ajustado. ¿Ok? Y ahora cada vez vemos que se parece más, ¿no? Entonces, en definitiva, este procedimiento nos sirve para saber, como decía, qué velocidad de crecimiento tiene esta curva. Listo. Finalmente, ustedes tienen otros algoritmos también implementados aquí, como el algoritmo de craqueo de passwords, que también está implementado para hacer el análisis empírico. Ustedes lo pueden ejecutar por su cuenta y verificar cuál es la velocidad de crecimiento del número de operaciones básicas, o del tiempo, en este caso, para el caso promedio de ejecución de este algoritmo. Tienen el problema que también consiste en calcular la suma de un subconjunto cuyos elementos, cuya suma de elementos sean menores o iguales a un valor determinado. ¿Ok? Tanto en la parte óptima como en la parte subóptima. Esto también lo habíamos analizado. ¿Ok? Y aquí ustedes pueden, digamos, utilizar cualquiera de estas partes de código para medir justamente la complejidad de la ejecución de esos programas. Ok, entonces tienen suficiente material como para que ustedes puedan repasar aún más lo que hemos analizado, por si esto que hemos acabado de ver no resultó lo suficientemente claro. No sé si tienen alguna pregunta final de esta parte, me dicen por favor, si no, con esto terminamos este tema. Bien, si no hay más preguntas, entonces con esto concluimos el tema de análisis de complejidad de algoritmos iterativos, tanto usando un análisis teórico a través de la función de complejidad temporal o espacial, y luego el análisis asintótico aplicado a esas funciones de complejidad temporal o espacial, y a través de lo que hemos visto en esta clase, que es un análisis empírico, es decir, a través de implementar los algoritmos, medir los tiempos de ejecución para diferentes tamaños de problema, encontrar tiempos promedios para cada tamaño de problema y hacer la curva de tiempo promedio en función del tamaño del problema.